Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la enorme oportunidad de estar con ustedes, que me permitan llegar hasta donde están ustedes el día de hoy, miércoles 8 de febrero del año 2023. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Qué locuras están ocurriendo el día de hoy en el país? Imagínese usted a un presidente que se cree un monarca, que se cree el eje de todo, casi un señor sol, ¿no? Como aquel rey que realmente pensaba en el absolutismo, que todo giraba alrededor de él, y que escogió precisamente el nombre del sol, o el símbolo del sol, como algo dador de vida, y que sin él nada se movía. El monarca absoluto que disponía de todo, que eliminó ministros para poder él dictar absolutamente todo lo que le diera en gana. Pues así tenemos a este presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, que en mala hora ha venido destruyendo el avance de este país en materia democrática. Terrible, porque este México moderno que se supone deberíamos de ir hacia adelante, hoy vemos un grave retroceso de este energúmeno que llegó a la presidencia de la República. ¿Habrá voces en contra de lo que decimos? Sí. ¿Habrá voces a favor? También. Pero lo único verdaderamente real que estamos viviendo hoy es que pareciera que este presidente quisiera convertirse en un monarca absoluto, dueño de vidas, de decisiones, como si no existieran los otros poderes de la Unión, que por cierto hizo a un lado en la celebración de la promulgación del 106 aniversario de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Alejado del presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, alejado de Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial Federal, rodeado y flanqueado por los militares, a quienes prácticamente con ellos ha creado el cuarto poder de esta república, a quienes pues de una manera indigna les volea los zapatos, las botas, vilmente, como un vil lambiscón. Eso es lo que vemos en el presidente de la República, un presidente que busca acuerparse con los militares como si temiera algo que se viene en su contra. Mala decisión del presidente, un presidente que se pensaba en un verdadero demócrata, que asusaba, que criticaba, que decía lo mal que estaban los gobiernos anteriores en la toma de algunas decisiones. Y hoy que está como presidente, la única decisión que cuenta en este país, según para él, como si no hubiera otra voz, la voz de otros ciudadanos, de la sociedad misma, que están en contra de la forma de gobernar de este presidente, que ha resultado una verdadera decepción y un verdadero fracaso. Lamentable, sí, muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy con el presidente López Obrador, que bueno, pues ya ve que con lo del tema de Genaro García Luna se ha dado vuelo diciendo y haciendo un sinfín de cosas con tal de desviar la atención del desastre de lo que representa este gobierno, su gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, que ha sido un verdadero desastre. Nunca se había visto a un presidente con un falso discurso tan cínico, buscando ocultar la realidad, la corrupción, la deshonestidad que rodea a su gobierno, que rodea la mal llamada Cuarta Transformación, a Morena y a él mismo, porque él es el que encabeza este gobierno. En fin, lamentable, muy lamentable. Bueno, ahí está el caso de Genaro García Luna, donde pues asegura que Edgar Beitia, usted lo recordará, el procurador de Colima, si no mal recuerdo,
donde aseguró que Calderón y García Luna ordenaron proteger al Chapo frente al resto de narcos. Déjeme decirle que en Colima, por ejemplo, estaban en aquella época, creo que se daba ya varios grupos criminales, y bueno, este señor Edgar Beitia, que está detenido en los Estados Unidos, es un testigo protegido, seguramente va a obtener algunos privilegios, algunas prebendas, algún beneficio para acortar los años de prisión. Le dictaron 20 años de prisión, y bueno, señaló al presidente Calderón, al expresidente Calderón, que desde España negó los señalamientos y afirma que nunca negoció ni pactó con el crimen organizado. El caso es de que van 9 días de la audiencia de Genaro García Luna, han sido dimes, han sido dichos y diretes sin aportar pruebas reales, suficientes, con sustento, que puedan acreditar los señalamientos que se le hacen a Genaro García Luna de haber recibido dinero y de haber sido o contribuido, como lo señala los Estados Unidos, de haber conspirado para introducir drogas, cocaína en este caso, a los Estados Unidos. Esa es la verdadera razón por la que está detenido. No está detenido ni por lavado de dinero ni por alguna otra cosa. Conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos. Edgar Beitia, alias el Diablo, era uno de los testigos más esperados en el juicio contra Genaro García Luna por narcotráfico. El exfiscal de Nayarit se sentó este martes en el estrado, o sea, el día de ayer, siguió la línea que le marcó la fiscalía durante su testimonio y soltó la declaración bomba de que la instrucción del gobierno de Felipe Calderón y la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna era proteger a Joaquín El Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa. La línea era proteger al Chapo. Usted sabe que cuando a alguien le prometen algo para salir de la cárcel o recibir beneficios, va a decir lo que la fiscalía le dice, con tal de obtener beneficios. No estamos defendiendo a nadie, pero de entrada quienes han testificado o testifican el día de hoy son gente criminal también, del bajo mundo, que únicamente han hablado y han dicho, pero que no han aportado pruebas. No defendemos a nadie, decimos la realidad. El testimonio del exfuncionario es el primero en señalar directamente al expresidente de México. En el proceso judicial en Nueva York, Calderón negó que tales órdenes existieran durante su mandato. Nunca negocié ni pacté con criminales, escribió el exmandatario en sus redes. Debíamos proteger a los chapos y no a los Beltrán Leiva, aseguró Beitia sobre la guerra de cárteles que hundió en una ola de violencia al país, que sigue hundida, por cierto, ¿no? El testigo afirmó que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exsecretario y principal coacusado en el caso en Estados Unidos, le dijo en otra ocasión en una reunión en el llamado búnker de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba del lado equivocado en la disputa entre ambas organizaciones al privilegiar a la facción de Arturo Beltrán. Nos dijo que era el Chapo a quien debíamos apoyar, sostuvo en la corte de Brooklyn sin aportar mayor prueba. Le digo, son dichos y más dichos los que se han dicho, valga la redundancia, en estas audiencias. El Diablo, por ejemplo, este señor Edgar Beitia, contó que escuchó por primera vez la orden de proteger al Chapo en una reunión informal con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, en el 2005-2011 que gobernó. El testigo narró que las instrucciones se dio después de que 2 agentes fueran secuestrados, lo que desató un escándalo en el estado. Fui convocado por su escolta a abordar su vehículo, un Tahoe blanco, relató. Ahí fue cuando me dice que si sabía por qué me estaba pasando esto y con quién tenía que hablar. Acabo de llegar de una reunión muy importante en Ciudad de México con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, según dice este señor, donde nos dijeron que la línea era el Chapo, zanjó el convicto, recordando las palabras del exgobernador González, vestido con un uniforme café del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma cárcel donde está ingresado García Luna. Bueno, pues así están las cosas. García Luna, que
pues la verdad está pasando una situación en la que se tendrá que demostrar de lo que lo está acusando la Fiscalía de los Estados Unidos. Ya veremos, porque imagínese usted que resulte no culpable, porque hay que entender una cosa, ¿no? No culpable por falta de pruebas, pero no significa realmente que sea inocente, ¿no? Un jurado de los Estados Unidos está integrado, creo, si no mal recuerdo, por 15 personas, ciudadanos, que no es que puedan declarar inocente en todo caso a Genaro García Luna, sino no culpable por falta de pruebas suficientes para condenar. Bueno, así están las cosas. Ahora habla de que Genaro García Luna y Felipe Calderón le dijeron que la orden era proteger al Chapo. Imagínese usted. Y por cierto, falta la declaración de Reinaldo Zambada, que ese sí es hermano de Ismael el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa. A él sí a lo mejor pudiera aportar pruebas, no de oídas, porque yo creo que de oídas, pues cualquiera. ¿Qué valor le da a los Estados Unidos a los señalamientos verbales de un criminal de esta naturaleza? Pues en Estados Unidos, pues sí les dan cierta credibilidad, pero hasta ahorita no han aportado pruebas. Dicen que lo vieron, dicen que lo escucharon, dicen que recibieron instrucciones, pero no hay nada escrito, no hay videos, no hay audios, no hay llamadas, no hay nada de eso. Ya veremos qué más viene, pero por lo pronto sí podemos decir que hasta el día de hoy no hay pruebas suficientes hasta este momento. No quiere decir tampoco que pueda ser inocente, porque imagínese usted cuántos miles de millones de pesos, o cientos o decenas de millones de pesos acumuló Genaro García Luna para darse una vida en los Estados Unidos. Pues caray, como un multimillonario. ¿De dónde salió tanto dinero? Si se pone uno a sacar cuentas en los 20, 25 años o 30 años que tuvo en la política, pues la verdad como que no alcanza, como que no cuadran los números, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Y vamos a ver qué más viene, pero por lo pronto lo de Edgar Beitia, pues hasta este momento no está sólido. Falta la testimonial o el testigo, otro de los testigos protegidos, pues no tan protegidos, porque se sabe que es Reinaldo Zambada, hermano de Ismael Mayo Zambada, quien habrá de declarar también, creo que el lunes, y es de las cartas más fuertes que tiene la Fiscalía allá en los Estados Unidos. Ya veremos, pero pues está la cosa difícil. Edgar Beitia nació en México, fue criado en California. Contó que inició su carrera como funcionario público en Nayarit, donde tenía familia y negocios en 2007. Empezó en el orden municipal, en el escalón más bajo del poder en el país. Un amigo en común lo presentó con Roberto Sandoval Castañeda, el candidato que compitió por el PRI y ganó la elección para presidente municipal de Tepic, la capital del estado. Tepic, Nayarit será, ¿no? En 2008. Desde la campaña ofreció dinero y vehículos para apoyar a Sandoval. Él le devolvió el favor y lo nombró encargado de la Policía de Tránsito cuando asumió el cargo en septiembre de ese año. Eso fue en el 2008. El jefe de Beitia, entonces un funcionario de segunda línea de Tepic, era el comandante Ángel Violante. El secretario de Seguridad del municipio, que venía de la Policía Federal de García Luna, me dijo que había recibido instrucciones de Genaro, que teníamos que tomar el lado del Chapo. Relató sobre una reunión. Digo, la verdad que hasta suena así como cualquier cosa, ¿no? Digo, habría que ver qué tan real es todo esto, ¿no? Porque, repito, yo me pongo a pensar, ¿qué puedes decir cuando te están diciendo tienes 20 años en la cárcel, estás condenado a 20 años? ¿Qué puedes decir? ¿Qué tanto puedes decir para salvar el pellejo y te reduzcan, por ejemplo, 3, 4 años, 5 años? Digo, pues, caray, estos criminales son capaces de vender lo que sea con tal de, o de decir lo que sea con tal de obtener privilegios o ciertos beneficios, ¿no? Pero pues en 2008, dice, había estallado una guerra intestina entre el cártel de Sinaloa de Guzmán y la facción de los Beltrán Leiva, sus viejos aliados. A los comandantes de turno se les hizo saber que no debíamos arrestarlos ni reportarlos. Eso no nos extraña, siempre ha sucedido
en Sinaloa, en Nayarit, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en toda la República Mexicana, para empezar, no está diciendo nada nuevo. Violante, el que era jefe de este señor, renunció en agosto de ese año por cuestiones públicas, según lo que se dijo. Beite aseguró que en privado se sabía que el motivo había sido la presión de tomar un lado entre el Chapo y lo Beltrán Leiva. El comandante murió en 2016. Poco después de la salida de Violante, 3 agentes fueron asesinados a tiros. El sustituto Carlos Patricio Bernal fue acusado de corrupción y destituido. Beite subió en el escalafón como secretario municipal de seguridad, primero como interino y después fue ratificado. El alcalde Sandoval le instruyó a que se reuniera el Chilo, el líder de la gente de Arturo Beltrán Leiva en Nayarit. Me dijo que sentía mucho haber matado a los 3 policías, pero que era necesario, que estaban en guerra. Se disculpó el capo. Arturo Beltrán les manda decir que no se preocupen, que él va a pagar todos los gastos de campaña para el próximo gobernador del estado. Relató Beitia en palabras de su interlocutor. Bueno, eso es lo que dice. Y después de todo esto, pues también ha salido a la luz pública una serie de declaraciones donde según pagaba García Luna el Universal para limpiar su imagen. La Fiscalía de los Estados Unidos había aportado esto. El juez que está llevando la causa dijo que eso no iba a ser aceptado. Al final de cuentas, pues fue rechazado. Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar rumores sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel del Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, que generó $200 millones en fondos ilícitos. Esto fue rechazado por el juez allá en Estados Unidos. Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, se presentó ayer en el juicio de García Luna. Contó que junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública. Según sus declaraciones, en ese encuentro García Luna preguntó al gobernador si conocía personas en el Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios rumores de que había sido secuestrado y que estaba relacionado con algunas gentes del cártel. Digo, la verdad que esto es inverosímil, no es que no creamos del todo, digo, ha de haber cosas tan más fuertes que no puede ser que porque pagó a un medio de comunicación, pues caray, qué tanta influencia puede tener eso en un juicio de esta naturaleza, cuando lo que se busca son probanzas fuertes, declaraciones, grabaciones, audios, videos, como lo que pasó con el Chapo, donde habían hasta llamadas y las interceptaron y las agarraron y ahí las tenían. Cuando presentaron al Chapo sacaron todo eso, claro. Entonces eso fue contundente, pero en este caso son declaraciones simplemente que parecieran arregladas por la propia Fiscalía para que declaren en ese sentido o en el sentido que quiere la Fiscalía, que desea que escuche eso un juez y el jurado, ¿no? En fin, vamos a ver qué va a pasar ahí, pero ya el dueño del Universal, Juan Francisco Eili, era compadre de Moreira, declaró Villarreal, añadió que él y su jefe lo habían visto varias veces, tanto en la capital como en Saltillo. El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo porque el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico y para reportar que la Secretaría hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía. Así que también dice, el testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos. Contó cómo acompañó a Sergio Montano, un asistente de García Luna, a la oficina del Universal para cerrar el trato. Dimes y más dimes y diretes y más diretes, pero todo es palabrería, no hay testigos, no hay documentos, no hay nada. Esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo en este juicio
de García Luna. Y bueno, pues ya sabe usted que todo eso es dulce para los oídos de López Obrador, que se fue contra el director editorial del Universal por dicho sobre el juicio a García Luna. Ayer el director editorial del Universal salió a decir que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden, aseguró el mandatario. Pues el director del Universal pues salió a decir que pues eso lo estaba promoviendo el propio presidente López Obrador, que ya sabe usted que el señor le da por pelearse un día así con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, al otro día con algún senador, con algún diputado de oposición, con algún otro dirigente partidista de la oposición, porque eso es lo que le encanta a este señor, menos gobernar. Son las locuras de este señor monarca que hoy tenemos, y que pues en las urnas tenemos que demostrar que este tipo de gobierno no es conveniente para el país, porque este tipo de gobierno simple y sencillamente pues representan un retraso en la época moderna, en la modernización de nuestra vida democrática. Ojalá los ciudadanos tengan la mejor decisión en el año 2024. Bueno, pues eso es lo que se dijo del Universal. Y también hay una declaración del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien está detenido allá pues está detenido aquí en el país. Pues recuerde usted que Edgar Beitia fue el procurador de ese estado, fue detenido cuando cruzó a los Estados Unidos, ahí lo detuvieron. Hoy también el exgobernador Roberto Sandoval está detenido, fue mencionado durante la audiencia por su presunto nexo con el cártel de los Beltrán Leiva, y pues el funcionario fue mencionado, y pues él niega todo eso, ¿no? Lo de su participación en los pactos o en las alianzas o en las ligas con los criminales. El exgobernador emitió un comunicado desde prisión para deslindarse de las incriminaciones en su contra por sus probables nexos con el grupo criminal. Bueno, todo el mundo, ya sabe usted, se deslinda, ¿no? Pero pues la verdad es que también muchos de estos exgobernantes cometieron serios errores. Ahora falta comprobar si tenían ligas con el narcotráfico, porque una cosa es el cohecho, el desvío de recursos, malversación, de desvíos de los recursos públicos, corrupción, todo eso, y otra cosa también tiene que ver con las alianzas con el crimen organizado. Eso hay que verlo, porque un caso que yo recuerdo muy claro es el del general Gutiérrez Rebollo. Ustedes lo recordarán. Gutiérrez Rebollo era un general del ejército que fue detenido porque protegía al cártel de Amado Carrillo Fuentes, del Señor de los Cielos. Usted lo recordará. Bueno, pues este señor Gutiérrez Rebollo sí fue un caso palpable, un caso visible, fue condenado, estuvo en prisión hasta que murió, pero otros criminales políticos relacionados, pues hay varios, pero demostrados algunos casos, ¿no? Un exgobernador Yarrington, si no mal recuerdo, de Tamaulipas, si no mal recuerdo. Hubo otro más por ahí, no se me viene a la mente, pero hubo varios. Hay otros que están en prisión todavía, pero así con el narcotráfico, que se recuerde la historia de Gutiérrez Rebollo. A lo mejor hay otros más, no sé, usted lo recordará, si lo tiene por ahí me lo envía, pero esa es una historia de la larga historia del crimen organizado en nuestro país. Bueno, pues ya negó Roberto Sandoval ya negó todo esto, ya lo negó, ya dijo que eso es mentira. El ex procurador Beitia acusó que el cártel de los Beltrán Leiva habría financiado la campaña electoral de Roberto Sandoval Castañeda, quien asumió la gobernatura de Nayarit en 2011 tras la salida de Ney González, señalado como supuesto protector de Joaquín El Chapo Guzmán. Imagínese usted, caray, todo lo que falta todavía por conocer y de lo que va a salir.
No. Bueno, pues vamos a ver qué más viene. Por lo pronto es lo que se tiene nada más. Roberto Sandoval, Ney González, todos estos ligados al narcotráfico, pero hasta hoy únicamente de forma verbal, sin que existan documentos, sin que existan audios, sin que existan videos. Vamos a ver qué otra cosa viene para esta etapa. Lo que sí es cierto es que Morena también pues ha resultado un partido que junto con el presidente de la República han decepcionado a nuestro país. ¿Por qué? Porque mire, acusan a la oposición de corrupción, acusan a la oposición de ser inmorales, acusan a la oposición de ser ladrones, acusan a la oposición de un sinfín de cosas, pero la realidad es que el presidente, su partido, la mal llamada Cuarta Transformación y sus militantes, que muchos de ellos son gobernantes, como en el caso de Laida Sansores, pues están resultando también muy sucios y muy asquerosos. Ahí está el caso de la difusión de los videos de militantes de Morena recibiendo dinero en Campeche, ahí donde gobierna la señora Laida Sansores, dinero que fue destinado en su momento para la campaña de Laida Sansores. El gobernador interino era, si no mal recuerdo, el que había quedado por Alejandro Alito Moreno, era un señor que hoy es embajador, creo, en Costa Rica, se apellida Aiza, algo así, no recuerdo, pero creo que así se apellida este señor. Pero en ese gobierno interino, pues 3 militantes del partido Morena fueron captados recibiendo varios fajos de billetes en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche. Ya no era gobernador Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Había solicitado licencia y había llegado un señor que se apellida Aiza a gobernar de forma interina ese estado. Y ese dinero que se le entregó a estos militantes, que hoy son funcionarios de Morena en ese gobierno, y a una senadora de la República de Morena, ese dinero se destinó a la campaña de Laida Sansores, que, por cierto, fue denunciada en la Fiscalía Capitalina por Lía Limón, la alcaldesa, si no mal recuerdo, de Hidalgo, de allá de la Ciudad de México. Laida Sansores, esta corrupta funcionaria que funge como gobernadora, la peor asquerosidad de Morena. Ahí está reflejado cómo estos que se dicen diferentes, cómo estos que se llenan el pecho de muy honestos, resultan los más sucios, los más asquerosos ladrones. Y que el presidente los protege, porque esto que está sucediendo de hoy, si el presidente fuera otro tipo de gobernante, inmediatamente iniciara un juicio político contra esta señora, o cuando menos le dijera, pide permiso en lo que se investiga. Pero no. Es que son nuestros adversarios, es que son los neoliberales, es que son los conservadores que quieren descarrilar nuestro proyecto transformador. Vaya asquerosidad de proyecto que existe el día de hoy, ¿no? La verdad, dan hasta vergüenza. Bueno, son Raúl Pozos, actual secretario de Educación allá en Campeche, la senadora Rocío Abreu y el jefe de la oficina de la mandataria Armando Toledo. Las imágenes habrían sido tomadas durante la anterior administración a cargo del priista Carlos Miguel Aiza, quien por cierto ahora es embajador en Costa Rica y quien sustituyó en el cargo, como le acabo de decir, a Alejandro Moreno, quien asumió la dirigencia nacional del PRI. Todavía, si no mal recuerdo, todavía era presidente
No, ya había salido Peña Nieto cuando pidió permiso a Alejandro Moreno y se fue a dirigir el PRI nacional, a quien le sacaron también una serie de videos, ¿no? De cómo se expresaba de los periodistas y las propiedades que tiene, que hay denuncia en su contra allá en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la República, en la de Campeche, y hay un juicio de procedencia para su desafuero que está detenido ahí en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Bueno, pues estos señores que son funcionarios de Laida Sansores son videograbados recibiendo fajos de billete que más tarde meten en bolsas de papel, así como el señor de las ligas, René Bejarano, ¿se acuerda? El esposo de Dolores Padierna, gente muy allegada a Andrés Manuel López Obrador. En el caso del secretario de Educación, la cifra es de aproximadamente $1 millón, según expone la televisora. La senadora, que aparece en 2 grabaciones, recibió los montos de dinero en 2 ocasiones. Bueno, Pozos era coordinador territorial de la entonces candidata de Morena, Sansores. Tan solo unos meses antes había renunciado al Tricolor, partido en el que se encontraba desde la década del 90 y del que llegó a ser dirigente estatal. Pues ahí está. Rocío Abreu, por su parte, llegó al Senado en 2018 de la mano de la alianza entre el Partido Verde y el PRI. En septiembre del 2019 renunció a la unión política para sumarse al proyecto de Morena. Pues ahí están todos grabados, estos señores que se decían diferentes. Así están las cosas. Y doña Laida, la asquerosa gobernadora de allá de Campeche, pues dice que pues sacó, tratando ahí de emparejar las cosas, sacó otro video de Alito sobre millonarios pagos a Televisa, pues tratando de amortiguar el golpe que había recibido por tener a 2 funcionarios corruptos que seguramente le entregaron el dinero para la campaña cuando fue candidata al gobierno de Campeche. Exhibió un nuevo audio de Alejandro Alito Moreno, donde el dirigente nacional del PRI presuntamente instruye pagos millonarios en efectivo a Televisa para campañas electorales. Así que tras la filtración de este video donde aparecen funcionarios cercanos a Laida Sansores recibiendo fajos de billetes, la morenista arremetió contra Televisa y Alejandro Moreno en su programa Marte del Jaguar del 8 de febrero, o sea el día de ayer, donde dio a conocer un nuevo audio que implicaría al priista en acuerdo con directivos de la televisora. Así están las cosas. Instruye Alejandro, según estos audios y videos, a efectuar un pago de 5 millones de pesos para Michelle Bauer, directivo de Televisa, aclarando que debe ser en efectivo para no dejar rastro durante las campañas electorales. Así están las cosas. Ahí está toda la pudrición que sale de todos los partidos políticos, ¿no? Las asquerosidades, tanto el presidente de la República, que por cierto dice que la ministra Norma Piña está en la presidencia de la Corte por él. Mire usted este señor monarca absoluto, el señor Sol, ya prácticamente, como dice Ciro Gómez Leiva, dice, para hablar en plata está ahí por mí. Qué barbaridad con este presidente, de veras. López Obrador aseguró este miércoles que Norma Piña Hernández, ministra presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, está en ese cargo por él. Lo dijo en su conferencia, señaló que antes el presidente del máximo tribunal era elegido por el Ejecutivo Federal, algo que afirmó ya no ocurre. Pues no ocurrió, porque todo su deseo es que fuera Yasmín Esquivel, la plagiaria, la delincuente, la que cometió el delito de robarse la tesis de otro alumno que la presentó en el 87. Esa es a la ministra que quería López Obrador como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afortunadamente no lo consiguió, porque ahí salió el señor Sheridan sacando a la luz pública el plagio que había cometido esta espuria ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien todas las fuerzas políticas, incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, a los universitarios, docentes y profesores de esta máxima casa de estudio, partidos políticos, organizaciones civiles, le han solicitado le retiren el título y la cédula profesional. Y en un acto de dignidad y por ética,
En lo que se investiga, esta ministra debería de renunciar, pero no lo ha hecho porque es una cínica, como lo es el presidente de la República también, que dice que está la nueva ministra Norma Piña por él. Imagínese usted, este señor diciendo eso. Si no está, es porque no pudo ponerla, porque no la pudo imponer. Usted recordará, por ejemplo, al expresidente Enrique Peña Nieto, cuando quiso imponer a Raúl Cervantes, creo, si no mal recuerdo, no lo pudo conseguir. ¿Por qué? Porque dentro de este máximo tribunal se lleva a cabo también una votación. Y es difícil, muy difícil. Podrán los presidentes proponer en el uso de sus facultades al Senado para su ratificación cuando se da la ausencia o cuando se termina el cargo de un ministro, proponer a alguien, como sucedió con Yasmín Esquivel también. Pero de eso a imponer a una ministra presidente, pues es muy difícil. Pero este señor salió a decir que está como presidenta Norma Piña por él. ¿Y por qué? Porque dice que pues ya como él no se mete en la vida del Poder Judicial, este falso demócrata que hoy tenemos, pues por eso dice que por eso es, porque ya el Ejecutivo Federal ya no se mete, como sucedía antes, dice este falso demócrata que hoy tenemos como presidente de la República. La señora presidenta de la Corte dice, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Al contrario, debió haber dicho, está ahí, qué bueno, porque vivimos en un sistema democrático. Pero dice que no, que está por él, porque no se metió. Imagínense usted, este aprendiz de monarca, de dictador, ¿qué se cree? Hay que pensar muy bien lo que está sucediendo hoy en el país, amigos cibernautas, ¿no? Porque la verdad es algo muy lamentable el retroceso que se está viviendo. Oiga, y aquí en el estado de Veracruz, además de donde gobierna Cuitláhuac García Jiménez, además hay un tema muy importante que ha salido a la luz pública. Además del subejercicio de más de 444 millones de pesos, los contratos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que dirige Rebeca Quintanar Barceló, fueron entregados a la persona física identificada como Arali Rodríguez Vez. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero resulta, como ya lo dijo el diputado priista Marlon Ramírez Marín, la señora Arali Rodríguez Vez es empleada también del gobierno estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, y ha recibido hasta el día de hoy contratos por más de 100 millones de pesos en todas las dependencias. Fue exhibida en la Cámara de Diputados cuando compareció tanto Delia González, la actual titular del órgano de fiscalización del Estado. Fue exhibida cuando compareció Cuauhtémoc, el titular de Seguridad Pública, no recuerdo Cuauhtémoc Zúñiga, cuando compareció, fue exhibida por el diputado Marlon Ramírez Marín, quien les ha cuestionado a todos los secretarios sobre esta funcionaria, pero nadie ha respondido porque es beneficiada por el gobierno de la 4T. Ya salió el gobernador y dijo que sí, efectivamente es empleada, pero que solo es representante de una empresa que tiene contratos con el gobierno federal. Eso, señor gobernador, se llama un conflicto de interés. Eso se llama conflicto de interés, señor gobernador, por si usted no lo sabe. Y lo primero que debe de hacer el gobernante, que presume de transparencia y de rendición de cuentas, cosa que aquí en Veracruz no ha sucedido, porque todos los contratos se dan por asignación directa, hasta en los municipios como en Coatzacoalcos, donde gobierna otro morenista como Amado Cruz Malpica, o allá en Minatitlán, donde está la nefasta de Carmen Medel. Todos los contratos se dan por asignación directa. En este gobierno, el gobierno que presumía ser diferente a los prianistas, el gobierno que decía ser muy honesto, el gobierno que prometió un cambio verdadero, ha resultado un verdadero fracaso. Y la prueba
es esta. Arali Rodríguez Vez es empleada del gobierno estatal, se dice que en la Secretaría de Seguridad Pública, pero a la vez es representante de una empresa que recibe contratos millonarios. Vamos a investigar, dice Cuitláhuac García Jiménez, cuando la realidad es que esta señora ya debería de estar de patitas en la calle, o cuando menos, si es una representante legal de una empresa, ya debió haberse hecho un cambio notarial para que ella dejara de tener una sociedad en una empresa que tiene contratos del gobierno estatal. No ha sucedido así. Difícil lo que estamos viviendo con este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, donde hasta los municipios tienen ese gravísimo problema de falta de transparencia y de rendición de cuentas. Desde que entraron, al menos los prianistas se hacían penitentes, ¿no? Como se dice por ahí, y le hacían al cuento. Estos no, estos son descarados, pero además son muy ladrones y cínicos. Esa es la verdad. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión, en nuestro siguiente comentario, nuestra siguiente opinión. Lean por ahí o escuchen por ahí nuestro TikTok que hemos hecho también el día de hoy a propósito del monarca que se quiere constituir aquí en el Palacio Nacional, este inquilino que tenemos, que dentro de poco ya va a terminar, afortunadamente. Así que pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Nos vemos, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.